Vamos a hacer dos lecturas de la palabra. En primer lugar, la epístola a los Gálatas, capítulo 6, empezando a leer en el versículo 3. Gálatas 6, 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y ahora una lectura muy diferente. En el libro de Job, capítulo 2, empezando a leer en el versículo 1. Job 2, 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Como expliqué ayer, vamos a abordar directamente esta pregunta mañana y pasado mañana. Hago la pregunta hoy a fin de que veamos que la pregunta presupone algo. La persona que pregunta ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Presupone que nuestros sufrimientos de alguna manera nos llegan en la providencia de Dios.
¿Pero es así o no? Y antes de contestar a la pregunta misma, considero que es muy importante ver si la palabra de Dios está de acuerdo con la premisa que hay detrás de la pregunta. Si es Dios quien está permitiendo el sufrimiento, si debemos quejarnos ante Dios, protestar ante Dios y procurar entender el porqué de nuestros sufrimientos en la presencia de Dios, o si en realidad Dios está al margen de nuestro sufrimiento y debemos buscar la causa en otros. Quiero proponeros que toda fuente de sufrimiento en nuestras vidas tiene tres posibles orígenes. En primer lugar, hay nuestra responsabilidad humana. A veces nosotros mismos causamos nuestros sufrimientos, u otro ser humano nos causa sufrimientos. Primero debemos tomar en cuenta el factor humano. En segundo lugar está el diablo, que como en el caso de Job, clarísimamente es el instigador de ciertos sufrimientos en la vida de los creyentes. Y en tercer lugar está Dios mismo. ¿Cómo determinar cuál es la causa, el origen de nuestro sufrimiento? Si estamos pidiéndole explicaciones a Dios, cuando en realidad nosotros somos los culpables, o el diablo lo es, quizás nuestras preguntas vayan desenfocadas. Así que hoy quiero examinar con vosotros estos tres factores para que podamos medir bien el peso de cada uno dentro de nuestros sufrimientos. En primer lugar, el factor humano. Y lo hemos de dividir en dos partes: los sufrimientos que nos vienen a causa de otros, y en segundo lugar, los sufrimientos que nos vienen por culpa nuestra. A veces sufrimos a causa de otros. Pensamos enseguida en casos como, por ejemplo, las 3 chicas asesinadas en Valencia. El dolor de las 3 familias, provocado netamente por terceras personas ajenas a las familias. Pensamos en las mujeres violadas en Bosnia, los niños que murieron de hambre debido a los señores de la guerra en Somalia, y así sucesivamente. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, en el cual los hombres hacemos sufrir a personas que llamamos inocentes, queriendo decir con esto personas que en principio no tienen vinculación alguna con la causa del sufrimiento. ¿Es Dios el culpable de estas situaciones? Claramente
que no. La culpa la tenemos que buscar en los hombres que actúan con injusticia. Y sin embargo, en la palabra de Dios, Dios mismo se hace, esto es hilar muy fino, pero se hace el responsable, aun cuando no es el culpable. Atribuir culpabilidad a Dios sería hacer un despropósito. La culpa lo tenemos los hombres pecadores en estas situaciones. Y seremos juzgados conforme a nuestra culpabilidad. Pero puesto que Dios es poderoso para intervenir e impedir cualquier situación, y puesto que en el caso del creyente, Dios utiliza las injusticias ajenas a fin de hacer su obra en nosotros, esta es una idea que expondremos mañana o pasado mañana. Puesto que Dios está en control de todas estas situaciones, aun sin ser el culpable, se hace el responsable. Es por esto que el salmista, vez tras vez, aun cuando es el objeto de los ataques y las injusticias de otras personas, se derrama delante de Dios, protesta ante Dios y dice a Dios, ¿por qué? Y Dios no le contesta, ¿qué quieres decir? ¿Por qué? No tiene nada que ver conmigo. Que vayas a los enemigos tuyos y les preguntes el por qué. Ellos lo sabrán, yo no. Dios no le contesta así. Dios, de cierta manera, asume la responsabilidad de esta situación en la vida de sus hijos. No es el culpable, pero hacemos bien en dirigirle a Él nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras angustias en estas situaciones, recibiendo el sufrimiento de manos de otra persona, como si nos llegasen de manos de Dios. Supongo que no hace falta casi poner ejemplos de lo que estoy diciendo, pero pondré uno. Por ejemplo, el Salmo 22, muy conocido como salmo que anticipa los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El salmista está haciendo que Dios sea el responsable de su situación, de sus circunstancias, aun cuando en la exposición posterior de su situación comprendemos
que ha sido causada por otros hombres. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. 16. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El salmista sabe que todos estos sufrimientos le han venido por agencia humana, pero se derrama delante de Dios. Le pide cuentas, por así decirlo, a Dios. Explicaciones. Y lógicamente, cuando el Señor Jesucristo mismo se identifica con esta situación y comprende que Él es el cumplimiento de este salmo, cuando en la cruz Él cita el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lógicamente, un espectador podría haberle contestado, pero no le culpes a Dios. Los hombres son los que te están crucificando. Y nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesucristo, ante esta sugerencia de que en realidad solo era cuestión de los hombres, podría haber contestado en palabras de Isaías 53, versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué fue el Señor Jesucristo a la cruz? Todos diríamos que de acuerdo, los hombres le crucificaron, pero enseguida añadiríamos, pero este nivel de la cuestión en realidad es secundario en comparación con otro. El Padre le envió, le dio y murió por la voluntad de Dios. Y dejo para vuestra reflexión esta idea de que nosotros cuando sufrimos a manos de terceras, como creyentes recibimos el sufrimiento como una parte de la voluntad de Dios para nosotros. Dios es poderoso para haber intervenido para impedir esta injusticia si lo hubiese deseado. Si no ha intervenido es porque es parte de su voluntad que nosotros suframos. Esto no es hacer de Dios el culpable de nuestra situación, pero es reconocer que Él es el Dios soberano, en cuyas manos estamos. En palabras de Elías a Acab, palabras hermosísimas, Él es el Dios en cuya presencia estamos en pie.
y todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo envía, porque en el fondo trae bien a mí, como dice el himno. ¿Por qué es que Dios no interviene para impedir estas injusticias? Vamos a ver mañana y pasado mañana algunas de las razones explícitas de la palabra a esta pregunta. Pero en estos momentos quiero decir solo dos cosas. ¿Por qué no interviene Dios? La primera cosa, ¿quién dice que Dios no interviene? ¿Qué sabemos nosotros? La visión de un Dios que está allí en el cielo con los brazos cruzados mirando como nosotros sufrimos aquí no hace justicia a las Escrituras. Sin ir más lejos, leemos en Hebreos 1 que Dios envía a sus ángeles en servicio a favor de los que hemos de heredar el reino. ¿Cuántas veces no habrán intervenido los ángeles de Dios para guardarnos, para protegernos, para ayudarnos, para sostenernos, para impedir que recibamos muchos sufrimientos? Solo porque aparentemente Dios no ha intervenido en una situación determinada, no quiere decir que Dios no esté interviniendo constantemente en nuestras vidas. Cuidado con no hacer injusticia a Dios mismo en nuestros comentarios. Y en segundo lugar, si decimos que Dios tendría que intervenir, que es la implicación de la pregunta, ¿por qué no interviene? La pregunta sugiere que si Dios tuviese el sentido de justicia que nosotros tenemos, habría intervenido. Si nosotros nos ponemos así para enjuiciar a Dios y sugerirle que es injusto que no intervenga en esta situación determinada, ¿dónde queremos que se coloque el listón de la intervención de Dios? ¿Entendéis la pregunta? Porque es un poco complicada, pero creo que es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que exista un Hitler y que mueran millones de personas por aquel tirano? ¿Por qué no intervino Dios para eliminar a Hitler antes de que pudiese hacer aquel daño? Una buena pregunta. Supongo que vosotros, como buenos creyentes, tenéis buenas respuestas a una pregunta así. Porque ¿cómo cuadráis vosotros la existencia de un Hitler con la existencia de un Dios soberano que es un Dios de amor? Así que la pregunta es buena. Vamos a decir, solo por cuestión de argumento, que Dios tendría que haber eliminado a Hitler. Estamos colocando el listón
por debajo de Hitler. Todo lo que está encima del listón, Dios tiene que eliminarlo. Dios tendría que haber eliminado a Stalin, supongo, también. Y luego hay algunos dictadores de países menores que a menor escala han cometido la misma clase de barbaridad que aquellos dos hombres en nuestro siglo. Vamos a decir que Dios tiene que eliminarles a todos ellos. Muy bien. Entonces viviríamos en un mundo en el que nunca apareciese un Hitler. Y entonces nuestra pregunta sería, ¿cómo es que Dios permite que viva un Antonio Anglés? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que una persona inocente sea asesinada? ¿Entendéis por dónde voy? Si imaginamos un mundo en el cual ciertas barbaridades extremas quedan eliminadas, entonces las barbaridades menores nos parecerían extremas y exigiríamos a Dios la eliminación de aquellas cosas. Y así sucesivamente. Si Dios eliminase a todo asesino, nada más levantar el cuchillo, que Dios interviniese para impedirlo, entonces nos quejaríamos, ¿cómo es que Dios no interviene con otra cosa? Entonces, ¿dónde acabaríamos? Acabaríamos con nosotros mismos. Si Dios tiene que eliminar ipso facto a un Hitler o impedir que un Hitler pueda operar en nuestro mundo, ¿acaso nosotros no hacemos daño a nuestros prójimos? Los que somos padres, ¿no hacemos daño debido a nuestra naturaleza pecaminosa en nuestros hijos, incluso amándolos? ¿No hemos recibido daño de nuestros padres? Repito, si exigimos que Dios intervenga, ¿dónde queremos que se coloque el listón? Y por supuesto la respuesta bíblica a esto es que Dios va a intervenir con absoluta justicia. Si no lo ha hecho ya, no es porque las injusticias de los hombres no le preocupen, sino porque quiere dar una oportunidad de salvación a personas como tú y yo. El juicio de Dios caerá ineludiblemente sobre todo ser humano. Si Dios frena este juicio, y es este mismo acto de frenar el juicio el que provoca en nosotros protestas contra la injusticia de Dios, pero si frena este juicio solo es con la finalidad de dar un día de salvación a seres humanos como nosotros. Luego tenemos que pensar en los daños que hacemos a nosotros mismos. Leímos este texto de Gálatas 6. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay consecuencias que siguen a nuestros actos. Aun en el caso del creyente.
por la cruz de Cristo somos salvos de la culpa de nuestros pecados. Pero no somos salvos necesariamente de las consecuencias de nuestros pecados en esta vida. Y cuando nos convertimos, estas consecuencias no desaparecen. Si se convierte un chaval enfermo de SIDA, no necesariamente por su conversión el SIDA va a desaparecer de su vida. Si un hombre se lía con diferentes mujeres y acaba con 2 familias y se convierte, no puede deshacerse de una de ellas. Tiene que vivir con las consecuencias de su pecado anterior. Si se convierte un delincuente, incluso puede ser que los problemas le serán mayores que si no se convirtiera en un nivel, porque quizás tendrá que ir a la policía por su conversión y denunciar ciertas cosas que ha hecho. Y tendrá que sufrir la pena que marca la ley. Recuerdo hace unos años un joven que me vino a hablar muy destrozado porque había suspendido unos exámenes. Y esto que había pedido muchísimas veces al Señor que aprobara. Le pregunté, ¿has estudiado bien? ¿Te has preparado bien para estos exámenes? Pues no mucho. ¿Y quieres ahora que tus oraciones sean la compensación de tu falta de responsabilidad en los estudios? Dios no cambia sus leyes así. Haces muy bien en pedir la ayuda del Señor, pero haces muy mal si no has estudiado. Y le compartí este texto de Gálatas también. Sembramos, cosechamos lo que sembramos. Y este es un principio tan válido en la vida del creyente como en la vida del no creyente. En todos estos casos, por lo tanto, hay un factor humano. Pero os sugiero, y lo veremos en un momento, que Dios está por encima de estos factores humanos. Incluso está por encima de estos daños que nos hacemos a nosotros mismos. Y puede utilizar las cosas que tenemos que cosechar por culpa nuestra como un medio poderoso de santificación en nosotros mismos. La sabiduría de Dios en su trato con nosotros es insondable. Se escapa de nuestro entendimiento, pero muchísimas veces en la vida el Señor nos hace comprender que está actuando así, convirtiendo incluso las consecuencias de nuestros pecados en medios de bien espiritual para nosotros. Pero pasemos al segundo factor, el diablo.
tenemos un enemigo. Está aquí presente con nosotros. Anda alrededor deseando devorarnos. Siempre presto a sembrar ciertos pensamientos en nuestras mentes, ciertas críticas, ciertas actitudes. ¿Qué peso hemos de dar a nuestro enemigo en cuanto a esto de sufrir? Clarísimamente, en el caso de Job, el diablo, a veces al menos, tiene el permiso de Dios y supongo que por lo tanto la capacidad de tocarnos con gravísimas enfermedades. Antes de enjuiciar a Dios, tenemos que tomar en cuenta el factor diabólico. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Le pidió a Job. Y Dios se lo concedió durante un tiempo. Dios dio permiso para que Satanás zarandease a los discípulos en el momento de Getsemaní. Y el que el diablo tenga permiso para zarandearnos a nosotros es un asunto que nos es velado, pero que podemos sospechar. Un asunto entre Dios y el diablo, que no nos es dado saber, pero que la palabra revela que en ciertos santos era el caso y posiblemente es el caso en algún momento en la experiencia de todos nosotros. Yo he observado una cosa, que nunca llueve sino a cántaros. Es decir, que cuando una familia creyente pasa por un gran problema, los problemas suelen multiplicarse. Al menos yo puedo recordar familias que yo he conocido que durante un periodo parecía que iban de crisis en crisis. Siempre les pasaba algo. Y tal era la acumulación de pruebas en la vida de aquella familia que casi se veía que había una explicación sobrenatural. Y muchas veces me ha pasado por la mente esta frase: Satanás os ha pedido. ¿Qué si el Señor le dé permiso a Satanás en tu caso? ¿Estarías a la altura de las circunstancias? Menos mal que el Señor sigue hablando. La cita es de Lucas 22, versículos 31 y 33. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Notemos bien lo que dice Cristo. No dice, yo he orado por ti para que no tengas que pasar la prueba.
Yo he orado por ti que Dios no dé permiso a Satanás. Esto es lo que el Señor no dice. Lo que dice es, he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor mismo comprende que es necesario que los hijos de Dios sean zarandeados por Satanás y que Dios dé permiso a Satanás para hacerlo, y que lo que hace falta orar en estas circunstancias es que la fe no falte a los que estén pasando por el zarandeo. Y creo que es muy importante que oremos los unos por los otros en este sentido. Ante cualquier hermano que está pasando una gran prueba, Señor, que su fe no falte. Es absolutamente válido también pedir al Señor que, si es su voluntad, le libra de aquella situación. Pero sabiendo que a veces el Señor tiene el propósito de que el hermano pase por una situación de zarandeo, como mínimo, como básico, hemos de orar pidiendo fe para aquel hermano. Jesús se lo dijo a Pedro en aquellos momentos. Nosotros sabemos que el mismo Jesús ahora está a la diestra del Padre y tiene un ministerio poderosísimo de intercesión a favor nuestra. ¿Cuántos estaríamos de pie hoy si no fuese por la intercesión de nuestro sumo sacerdote? Es necesario, por razones que veremos mañana y pasado mañana, es necesario que el creyente pase también por valles de sombra de muerte, por lugares de profunda oscuridad, por momentos de zarandeo, pero hemos de saber que aún allí, cuando el diablo está más cerca y sus ataques son más fuertes, está protegido por la oración, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, esta intercesión no quiere decir que nosotros mismos no tengamos la responsabilidad de ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y debemos resistirle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Nuevamente, esta experiencia del zarandeo del maligno no es una anormalidad en la vida del creyente. Debemos saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Por supuesto, el diablo quiere devorarnos por medio de las pruebas. Nos las envía con este fin. Y os propongo que cuando Pablo dice devorar, no está sugiriendo que el diablo puede hacernos perder nuestra salvación, sino más bien lo está diciendo en el mismo sentido que vimos en el caso del apóstol Pablo ayer. ¿Recordáis? 2 Timoteo 4, Pablo está en el foro y es librado de la boca del león.
en palabras propias. Estaba a punto de caer en la trampa del maligno, no de perder su salvación, sino de perder su utilidad y su significado como creyente, perder su ministerio, perder la bendición de Dios sobre él, ser devorado por el diablo en aquellos momentos. El diablo sabe que si tú has creído en el Señor Jesucristo, ya en cuanto a tu salvación eterna, poco puede hacer. Quizás queráis retener esto en mente, porque mañana estaremos diciendo cosas en el sentido contrario, o que parecen ir por un sentido contrario. Pero si tú realmente has creído en el Señor Jesucristo y has sido sellado por el Espíritu Santo, el diablo sabe que tu caso está perdido ya en cuanto a salvación eterna. Lo que le interesa ahora es inutilizarte en cuanto a servicio, en cuanto a testimonio, estropear tu vida, amargarte, llenarte de resentimientos, de amarguras, a fin de que nunca puedas conocer el gozo del Señor ni ser útil para el Señor. Este es el propósito actual de la vida del diablo en la vida de los creyentes. Y debemos resistirle, sabiendo que Él es el segundo gran factor en nuestros sufrimientos. ¿Y qué del tercer factor? Dios mismo. Ya he sugerido que más allá del hombre y las cosas que los hombres hacemos, y más allá del diablo y sus artimañas, está Dios. Y que en cuanto a Dios podemos decir que no hay nada que ocurra en este mundo que Él no controle y del cual Él no sepa sacar provecho para nosotros los que le amamos. Hay un texto muy curioso en el Salmo 76, versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Es un texto difícil. Los comentaristas se pelean entre sí en cuanto a su significado. Sencillamente comparto con vosotros lo que pienso que quiere decir, aun reconociendo que quizás otros hermanos tendrán otras interpretaciones. Ciertamente la ira del hombre alabará a Dios, es decir, aquellas manifestaciones de ira, de injusticia, de impetuosidad, los brotes que salen del corazón humano, que tienen sus raíces en el pecado, si llegan a fructificar, a manifestarse, finalmente Dios hará
que resulten para su propia alabanza. Ahora esta afirmación es demasiado grande para nosotros. Enseguida empezamos a decir, ¿y cómo puede Dios recibir alabanza por lo que está sucediendo en Yugoslavia? Y pensamos en diferentes situaciones que no tenemos la clave para entenderlas. En uno de sus cuentos para niños, C.S. Lewis dice una gran verdad, a mi juicio. El león, que representa al Señor Jesucristo, hablando con los niños de la historia, los niños, uno de ellos le pregunta acerca de lo que ha pasado con otros, ni me acuerdo de quiénes eran. Y el león le contesta, no te toca entender lo que yo estoy haciendo en otras vidas. Solo doy mis explicaciones de lo que estoy haciendo en tu vida. Así que pensamos en todas las iras de los hombres que hemos sufrido en nuestra vida. Todas las injusticias. Dios dice que a Él le glorifican, le alaban estas iras. Es decir, a mi juicio, que no hay nada malo que haga el hombre en mi vida que Dios no vaya a ser glorificado en ello. Que Dios no vaya a traer bien para mí de ello. Y la segunda parte del versículo, tú reprimirás el resto de las iras. Hay ciertas iras del hombre que llegan a fructificar. Fructifican siempre que Dios da el visto bueno. Él es el responsable, pero no el culpable. Siempre que Dios dé el visto bueno para su fructificación, si Él sabe que cierta ira no cumpliría sus propósitos, no serviría para santificación de sus hijos, no serviría para hacer bien de alguna manera, no serviría para justicia y juicio, entonces reprime esta ira antes de que llegue a la fructificación. Yo entiendo que más o menos así debemos entender este texto, pero como digo, meditad en él. Creo que aquí hay grandes verdades. De todas maneras, creo que hemos de reconocer que Dios es soberano. No es que las acciones humanas y las cosas del maligno le pillen a Dios por sorpresa, de forma que no sepa reaccionar y tiene que hacer chapuzas para cubrir las situaciones. Creemos en un Dios que cumple todo lo que ha propuesto, que tiene en sus manos las riendas de la historia y las riendas de nuestras vidas, que sabe lo que hace y que hace que todas las cosas en esta vida obren para bien de los que le aman. Conocéis la historia de José en el Antiguo Testamento. Cuando finalmente se manifieste ante sus hermanos y cuando aquellos hermanos temen por su vida con la muerte de Jacob,
se ven indefensos ahora ante la venganza de José. José les habla con estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que los hombres nos hacen, Dios lo encamina para nuestro bien. Hermanos, esto es fantástico. Esto no quiere decir que tengamos que decir que lo que nos hacen los hombres está bien hecho. Si está mal hecho, está mal hecho y será juzgado por Dios. Pero no hay nada que los hombres nos hagan que nosotros no podamos recibir como de manos de Dios, sabiendo que Dios lo utilizará para bien en nuestra vida. El creyente en la cárcel podría protestar contra esta injusticia. Pablo, en cambio, se llama a sí mismo el preso del Señor Jesucristo. Porque si bien eran los jueces del emperador los que le echaron a la cárcel en primer término, sabe que detrás de ellos está el juez, que todo lo hace bien. Necesitamos abrir los ojos de la fe. Vamos a recibir duros golpes. La injusticia provoca reacciones muy fuertes en nosotros, y es así porque Dios ha puesto en nosotros un sentido de justicia. Pero más allá de estas reacciones, el creyente debe ver la mano de Dios y saber que todas las cosas obran para bien. No me gusta la traducción, es más bien Dios obra para bien todas las cosas para los que le aman. ¿Qué diremos en cuanto a la acción del diablo en nuestra vida? Ahora voy a poneros ante un problema teológico muy grande. ¿Dispuestos? Ya estamos muy cansados, pero estamos acabando. Esta es otra prueba de vuestra fe. Vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es decir, un buen día, el rey David tuvo un pensamiento genial. Dijo para sí: quiero saber cuántos somos ya en Israel. Y el autor de Crónicas comprende que detrás de este pensamiento de David estaba el diablo. ¿De acuerdo? Ahora leamos en segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1.
Segundo libro de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Este capítulo de Samuel nos está contando exactamente la misma historia. No se trata de dos censos diferentes. Y lo que el autor de Samuel nos dice es que un día David tuvo una idea genial. Voy a hacer un censo en Israel. Y quien estaba detrás de esta idea era Dios mismo. ¿Quién se equivocó? ¿El autor de Samuel o el autor de Crónicas? Sabéis perfectamente la respuesta. Ninguno de los dos. La palabra de Dios es firme. Entonces, ¿cómo reconciliar estas dos afirmaciones? Sencillamente diciendo que de alguna manera las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son verdaderas. Que detrás de muchos acontecimientos de la vida, en los que los hombres actuamos de una manera responsable y muchas veces culpable, allí detrás está el diablo y Dios a la vez. Veis que nuestro tema es un poco complicado. En nuestras circunstancias, normalmente, hay un elemento de culpabilidad o de responsabilidad humana. Hay un elemento de intencionalidad diabólica. Y hay una dimensión de soberanía divina, actuando para hacer que todas las cosas actúen para bien en nuestras vidas. Normalmente no es cuestión de decir, aquí el diablo, allí la responsabilidad humana y en este otro caso la soberanía de Dios. Sino que es cuestión de comprender que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, Dios tiene sus propósitos, el diablo tiene los suyos y el hombre tiene los suyos. Y estas tres voluntades y estas tres fuentes de responsabilidad están actuando en unas mismas circunstancias. Yo no sé explicar cómo funciona esto, pero deduzco, al menos en el caso del censo de David, que Dios estaba allí presente y el diablo también estaba allí presente. Y en un sentido, la inspiración para este censo tuvo su origen en Dios y en otro sentido tuvo su origen en el diablo. Y que las dos narraciones son correctas. En un caso es Dios ejerciendo juicio sobre su pueblo debido al censo de David. En el otro caso es el diablo atacando al pueblo de Dios a través del censo de David y sus consecuencias. Las dos cosas son ciertas. Cuando caen sufrimientos sobre nosotros, el diablo, por medio de ellos, desea hundirnos, destrozarnos, devorarnos. Él está presente.
Él toma iniciativas. Pero Dios también está presente, probando nuestra fe, fortaleciéndonos en la fe, haciendo que estas cosas malas salgan para nuestro beneficio. Volvamos al caso de Job y con esto acabamos. ¿Quién causó el sufrimiento en la experiencia de Job? Conocemos bien la historia. La iniciativa procedió del diablo, según la narración bíblica. Dios estaba contento con su siervo. Y el diablo le dice a Dios, claro que tiene fe en ti, porque todo le sale bien. Es muy rentable ser creyente. Pero en realidad solo cree en ti por intereses creados. Te lo voy a demostrar si tú me das permiso. Ya verás cómo rápidamente consigo que reniegue de la fe y te blasfeme a la cara. Así que es el diablo el que actúa para hundir y destrozar a Job. Pero ¿qué hemos leído en el capítulo 2? Palabras casi increíbles. Entiendo, por supuesto, que son palabras hechas a medida humana para que nosotros podamos entenderlas. Porque si Dios se expresase con una exactitud exacta, conforme a la realidad que Él es, no hay quien entendería sus palabras. Son palabras muy humanas, pero que expresan algo sublime, pero real, en la corte celestial. Y esto es lo que Dios dice. Versículo 3 del capítulo 2. Tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Pero un momento, ¿quién arruinó a Job? ¿No era el diablo? ¿Cómo es que ahora Dios mismo dice que tú me obligaste o me incitaste a que yo le arruinara? Porque en la situación de Job, Dios está actuando y el diablo está actuando. Dios es responsable, el diablo es responsable. Pero las intenciones de Dios, como se verá en la secuela, eran buenísimas, mientras las intenciones del diablo eran malísimas. Pero los dos estaban presentes allí. Es por esto que posteriormente, cuando Job razona y razona, sin mencionar siquiera al diablo, centrando su angustia solo en esta pregunta: ¿cómo es que Dios me haya hecho esto? En cierto sentido, tiene razón. En cierto sentido, derrama su alma ante quien tiene que derramar su alma. Finalmente, Dios le revelará que no ha tomado en cuenta al Leviatán, a Behemoth, que hay poderes que han estado actuando aquí en medio
que el hombre no ve, y que debido a no haber visto esto, por esto no ha podido entender lo que Dios se proponía en su vida. Pero hasta donde llegaba, Job tenía razón. Nosotros actuamos, el diablo actúa y Dios actúa. Hemos de hacer justicia y dar su peso específico a cada actuación, a cada nivel de responsabilidad. Por esto mismo es enormemente complicado juzgar algunas situaciones, porque no podemos saber en algunas circunstancias cuál es el peso específico de la responsabilidad humana, del diablo y de la voluntad divina. Ni podemos saber cuáles son las tres intenciones. Solo podemos palpar algunas cosas. Pero antes de acusarle a Dios y cometer despropósitos contra Dios, recordemos en primer lugar que hay un factor humano también y hay un factor diabólico también. En segundo lugar, recordemos que en todos los casos en los que la palabra ha tenido a bien desvelar lo que está pasando detrás del escenario, la intencionalidad de Dios se ve como justa, misericordiosa, bondadosa, soberana, dirigiendo todas las cosas hacia su desenlace positivo en la vida de sus hijos. Y algunos de sus propósitos en el sufrimiento los veremos más explícitamente mañana y pasado.